excelente actividad, muy buenas dinámicas, realmente excelente disposición de todo el personal, tanto como la facilitadora como todos los integrantes del equipo. Es un taller pues importante. Yo pienso que cada persona pues debe llevar este tipo de cursos, porque nos enseña todas estas cosas que son muy importantes en una empresa. Es importante no solamente para este curso de seguridad, o sea, es importante en verdad para todas las carreras, porque te ayuda a poder reconocer las habilidades, no solamente tuyas, sino también las habilidades de los demás. Este taller me parece muy importante para el desarrollo personal de cada uno. Nos enseña a tener buenos valores para poder desenvolvernos en una empresa. Bueno, es necesario realmente, porque cuando tú vas a una entidad laboral o a ejercer tus actividades laborales, debes aplicar una cierta cantidad de técnicas para liderizar los departamentos a los cuales tú vas a estar inscrito. Bueno, en mi vida profesional pues incrementa las posibilidades de poder alcanzar un poco más de nivel en la empresa, pues porque te desenvuelves, muestras de ti todo el talento humano que posees. Bueno, ciertamente nos brinda una mayor herramienta para el manejo de personal, ¿verdad? Nos brinda facilidades para el trabajo en equipo, ¿verdad? De captar esas ideas de todo el personal o de todos los trabajadores y poderlas llevar a cabo, pues, de una manera más eficiente y más eficaz. Sí, porque es un curso muy importante, yo creo que para todas las carreras, no solamente para las carreras que trabajas con personas, sino para todas, porque siempre es muy importante poder tener y saber escuchar y poder liderar un equipo. Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a explicar la penúltima sesión, la sesión 7, donde veremos el tema de la introducción al proceso de ultrafiltración o desinfección por membranas, como también le dice, aplicaciones, y también ya veremos una introducción al tratamiento de aguas residuales, ciertas aplicaciones y el tratamiento residual doméstico. Bueno, por lo menos lo vamos a nombrar, pero es un tema que es importante tocar, ya que estamos en agua, ¿sí? Entonces, vayamos pues a aplicar la introducción a las membranas de ultrafiltración, o que es lo mismo la desinfección con membrana. Recuerden que en la clase pasada estuvimos viendo ya la parte 2 de la desalinización de agua de mar, ¿sí? Y procesos de intercambio iónico. Ahora vamos a ver este tema. Bueno, ¿qué es la ultrafiltración? La ultrafiltración es la tecnología de membranas, ¿sí?, que se aplica exclusivamente a la desinfección y eliminación de contaminantes en suspensión, así como también a la concentración, vamos a decirlo así, de macromoléculas y también su eliminación, ¿sí? Por lo tanto, la tecnología de membrana por ultrafiltración no es una tecnología que desale, no es su función de desalar, tampoco es ablandar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esas tecnologías ya están netamente indicadas para la ósmosis inversa y la nanofiltración respectivamente. Este es el caso. Esta es una membrana normalmente de posición vertical que trabaja en el rango de la centésima de micra. Es decir, puede ser entre 0.04 a 0.1 micras. Un rango muy pequeño, un poro muy pequeño, pero que es ideal para este tipo de aplicaciones, ¿sí? Por eso tiene una diferencia con las otras dos tecnologías de poros mucho más pequeños. Si bien es cierto, en la ósmosis inversa la porosidad es densa, es un medio denso, en la nanofiltración ya existe cierto tipo de poro, ¿no? En la membrana, en este tamaño de poro, estamos hablando de la milésima micra, aquí estamos hablando de la centésima micra, ¿sí?
Y justamente por ese detalle, por esa aplicación y porque trabaja a baja presión y altas recuperaciones, decimos que la membrana de ultrafiltración se conoce como la desinfección por membrana. ¿Sí? Por eso decimos que es muy eficiente en operaciones de desinfección en agua. Es decir, no necesito clorinar, no necesito poner un oxidante para eliminar bacterias, para eliminar carga viral, sino simplemente hacer pasar el agua a través de la membrana. ¿Sí? Como dije no hace rato, no desala ni rechaza divalentes, solo bacterias, virus y materia coloidal, algas también, obviamente, y macromoléculas. ¿Sí? Las macromoléculas las rechaza. Entonces, vamos a hacer una aplicación muy interesante sobre esto. Aquí vemos un cuadro interesante donde vemos la aplicación de cada membrana. Tenemos en la parte de abajo hacia arriba, la membrana de osmosis inversa, RO, reversa osmosis. La segunda, la membrana de nanofiltración. La tercera, la membrana de ultrafiltración. Y la cuarta, pues, vamos a decir así, la microfiltración, que en realidad no es una membrana, sino es un cartucho. Acordémonos de que la filtración por membranas son hiperfiltraciones, ¿sí? Pero que siguen siendo filtraciones al fin y al cabo. Entonces, ya en la microfiltración, que hablamos de rango de 0.1 micras, ya podemos utilizar, digamos, cartuchos de filtración, de microfiltración. Pero en los tres primeros casos estamos hablando de membranas. ¿Sí? Entonces, la diferencia es obvia, ¿no? Ahora podemos ver aquí, en esta gráfica, que el agua pasa por todas estas membranas, ¿no? Pasa incluso la membrana de osmosis, si no, no tendría ningún sentido hacer. Los iones monovalentes, ¿sí? Pasan por la microfiltración, porque son muy, muy pequeñitos, pasan por la membrana de ultrafiltración, pasan por la membrana de nano y en la osmosis la rechaza. Ahí puede ser muy claro. ¿Sí? También dicen que la nanofiltración rechaza algo de monovalentes. Por ejemplo, si ingreso a alimento a una membrana de nanofiltración con una concentración de cloruro de sodio, esa concentración de cloruro de sodio va a bajar un poco. No en un 96-97% como es la osmosis, sino en un 50%. Es decir, si ingreso con 200 partes por millón de cloruro, de repente voy a tener a la salida 100, un poco menos de 100. Pero si fuera la osmosis, ingreso con 200 partes por millón de cloruro, en la membrana de osmosis voy a tener a la salida menos de 10, con toda seguridad, voy a tener 5. ¿Se entiende, no? O sea, se entiende de que la selectividad ya es por tamaño de radio atómico de cada ion. Lo que sí, acá se puede ver también de que, como hemos explicado en las clases anteriores, el sistema de nanofiltración rechaza convenientemente los multivalentes, o sea, por ejemplo, la carga metálica, ¿no? Metales. Es muy buena la nanofiltración, ¿sí? Un cierto tipo de aniones divalentes también, pero normalmente en los cationes va a ser muy bueno, por decir calcio, magnesio, ¿sí? Cadmio, los metales, ¿no? En ese arsénico van a ser rechazados por la nanofiltración. Mientras que el agua va a seguir pasando, porque vemos acá que el agua siempre pasa y acabamos lo que rechaza. Es muy interesante esta gráfica. Luego vamos a ir a la membrana de ultrafiltración, conocida como UF, ¿no? Está segmentada, vemos también segmentada, y que ya los iones monovalentes van a pasar directamente, no van a ser retenidos por esa membrana. Los multivalentes también van a pasar, ¿sí? Pero aquí habría que agregar también que ya los compuestos moleculares sí son rechazados, no figura aquí, como por ejemplo las proteínas, ¿no? Las proteínas son macromoléculas, y como macromolécula es rechazada por la membrana, ¿sí? Esa es una aplicación muy importante que ahora vamos a mencionar. Debería figurar también
las bacterias, ¿no? Pero lo ponen en la MF, en la microfiltración. Pero realmente bacterias también son rechazadas por la membrana de ultrafiltración y los sólidos en suspensión también. Pero que acá no sé por qué no lo ponen. Debería estar, porque si bien es cierto, la microfiltración rechaza bacterias, la ultrafiltración lo hace con mucho mejor rendimiento, porque tiene un tamaño de poro menor. ¿Sí? Esta trabaja en el rango de 0.04 o 0.1 y las bacterias pues tienen 0.2 micras, 0.1 micra. Entonces, es el rango límite de la ultrafiltración, pero que podría estar en el rango de 0.04, 0.06, 0.08 y si lo seguiría rechazando. Por lo tanto, es efectivo contra bacterias. Interesante, ¿no? Y obviamente la turbidez, pero que no menciono aquí, ¿no? Entonces, avanzamos. Aquí podemos ver un equipo de ultrafiltración que, como dije, ya es de dimensionamiento vertical. O sea, las membranas, los portamembranas, los vemos parados, ¿no? Paraditos en esta foto. Perdón. En esta foto los vemos parados, ¿sí? En serie, ¿sí? Pero en paralelo, en una ubicación en la cual dimensiona para cierta calidad de agua y para cierto caudal. Panel de control, el skip de soporte, instrumentación, pero los housings son verticales. Hay housings horizontales, pero en la mayor parte de los casos son housing verticales. ¿Sí? No vemos acá el detalle de la bomba, no lo veo por lo menos. Pero tiene que ser una bomba de baja presión, necesariamente. Y lo importante es que estos sistemas tienen una recuperación bastante alta. Puedes hablar de la recuperación mínima del 80%. O sea, normalmente va a estar entre el 85 y el 90%, lo cual te indica que en este tipo de sistemas, que normalmente trabajan con aguas superficiales, aguas dulces, también puede ser agua de mar, pero no desala. Simplemente ataca lo que tiene que atacar, que es la carga en suspendidos, la carga de turbidez y la desinfección. Independientemente de la salinidad del agua en eso, porque la salinidad no le hace. Simplemente el cloruro de sodio pasa directamente a la otra etapa, no es rechazado aquí. Esta membrana, por técnica de separación, separa otro tipo de compuestos, como dije bien, o de contaminantes, ¿no? En este caso, turbidez, sólido de suspensión, metales y, obviamente, carga microbiana, ¿no? Como vemos, las aplicaciones de la ultrafiltración, ya lo hemos mencionado, es un sistema que se encarga de desinfección de aguas superficiales, sobre todo. También puede ser con aguas de pozo, pero su mayor aplicación, en realidad, es en las superficiales, porque, valga la verdad, es un pozo subterráneo normalmente no va a estar contaminado, salvo que, y me ha sucedido, salvo que a los alrededores de ese pozo perforado de agua subterránea, ¿sí? haya habido un proceso se desconocía, pero ese terreno haya pertenecido a un relleno sanitario. Salvo eso, normalmente no vas a encontrar un pozo con características de contaminantes altas, ¿no? Es raro, pero puede haber, sí que puede haber. Normalmente las aguas superficiales son las que por definición, por ser estacionales y por estar expuestas a todo tipo de contaminantes, son las que normalmente se van a contaminar tanto microbiológicamente como físico-químicamente. Es decir, un río, por ejemplo, una laguna, no está libre pues, de deyecciones de animales, excretas, de todo tipo de contaminantes, ¿no? Metálicos, por decir, caudales de regadío, en zonas donde se ha desinfectado con pesticidas, ¿no? Todo eso lixiviados de regadío.
con pesticidas van a las lagunas, van a los ríos. Entonces se cargan de arsénico, se cargan de cierto tipo de metales bastante perjudiciales para la salud, lixiviados de metalurgias, ¿sí? Que pueden descargar a un río, a un cuerpo de agua. Eso tiene tarjeta roja con medioambientalistas, pero les puedo asegurar que aún lo hacen. Entonces, a eso vamos, ¿no? Entonces, con una analítica previa se determina qué carga metálica tiene, si hay cierta contaminación microbiológica, entonces se puede hacer por la tecnología de ultrafiltración en un solo paso. Ahora, tengo que decirles también que esta tecnología no es barata. No. Como inversión inicial, tiene un costo relativamente alto, tiene un CAPEX alto, ¿no? Y normalmente se justifica para equipos más allá de 5 metros cúbicos hora, ¿no? Hay equipos medianos, pequeños, de ultrafiltración, pero realmente, para que una inversión tenga retorno, ¿no? La membrana de ultrafiltración y el equipamiento de ultrafiltración debemos usarlo en caudales, para tratar caudales relativamente grandes, ¿no? Si nos ahorramos pues costos de inversión inicial, pues clorinamos y declorinamos y se acabó, ¿no? O sea, damos un tiempo residencial al hipoclorito de sodio, lo eliminamos con carbón activado y tenemos quizás cierta seguridad de tener agua desinfectada aguas abajo. Nunca se sabe, pero normalmente debería ser así, ¿verdad? Bueno, también otra aplicación, como ya lo hemos mencionado, es la eliminación de turbidez sin el uso de productos químicos como coagulantes, lo que hablábamos antes. Y su eficiencia es muy alta, porque puede llegar a menos de 0.1 NTU, lo que es NTU, o unidades de ferométrica de turbidez, lo que realmente es difícil de lograr con un proceso de coagulación y floculación, ¿verdad? Es difícil, no vas a lograr una eficiencia tan alta con coagulantes y floculantes si tienes una fuente bastante turbia. Imagínate una turbidez de 100 NTUs y queremos aplicar coagulantes y floculantes, vamos a lograr bastante clarificación, es cierto, pero sinceramente no sé a qué nivel, para que luego sea filtrado. Ahora, sabemos también que el filtrado no es tan aplicable, porque el filtrado, al no es que se impulsa con una bomba, puede malograr el floco, puede disgregarlo nuevamente. Entonces lo mejor es la flotación por aire, ¿no? La flotación por aire es lo ideal cuando hablamos de coagulación y floculación en aguas superficiales, porque con un sistema de flotación por aire no tenemos que bombear nada y simplemente el agua va por reboce, no por gravedad, coagulada y floculada, entra el sistema de flotación por aire y la levanta. Si pasa por una bomba, ¿no? Cuando pasa por una bomba, el imperente de la bomba puede destrozar el floco y volvemos a hacerlo nuevamente. ¿Sí? Pero bueno, sí, realmente la turbidez es eliminada en forma muy eficiente por las membranas de ultrafiltración, ¿sí? Y trabajando, pues, digamos, a una recuperación bastante alta, 85-90%. Hay unas aplicaciones especiales de este sistema de ultrafiltración, por ejemplo, en la concentración de proteínas. Es muy interesante porque nosotros ya no utilizaríamos aquí el permeado, sino utilizaríamos el rechazo de la unidad de ultrafiltración. Porque si vamos a concentrar, por ejemplo, el sobre de la leche o las proteínas de leche, ¿no? En la industria láctea, bombeamos a la planta de ultrafiltración una solución de leche con baja concentración de proteínas y vamos a utilizar la corriente de rechazo que ha concentrado las proteínas a mayor porcentaje. El permeado no nos serviría ¿qué cosa? La corriente de rechazo. Lo mismo sucede también cuando tenemos el caso de la industria farmacéutica, que tiene aplicaciones muy especiales en concentración de macromoléculas, ¿no?
son temas interesantes porque ahí lo que nosotros utilizamos es la corriente de rechazo. La determinada no lo serviría, pues. Entonces es una aplicación muy interesante cuando queremos concentrar soluciones. Por ejemplo, una solución alcohólica, aunque el alcohol es una macromolécula, digamos, de un compuesto orgánico, se rechaza poco, pero se rechaza. Ese rechazo hace concentrar el alcohol en la cerveza, por ejemplo, de cierto porcentaje a cierto porcentaje. Eso es lo interesante. Entonces, te logra concentración alcohólica, pero como digo, al tratarse de una macromolécula orgánica, su recuperación no es tan alta. ¿Sí? Es cierto, se puede recuperar, pero no en forma tan eficiente como se pensaría. También la tecnología de membrana por ultrafiltración, ¿sí?, se aplica excelentemente como un sistema de pretratamiento a los sistemas de salación de agua de mar, por ejemplo. Cuando tenemos tomas abiertas y queremos desalinizar, no tenemos opción de perforar un pozo playero. En el caso, por ejemplo, de las zonas donde tienen muchos suelos rocosos, orillas rocosas, tenemos zonas donde no hay espacio para hacer una perforación y lograr sacar agua del mar a través de un pozo playero. Bueno, la opción directa es el mar, ¿no? Lo hemos explicado antes, o sea, la toma abierta. Evidentemente, la toma abierta tiene sus riesgos, porque la toma abierta pues está expuesta, como todos lo sabemos, a las inclemencias del tiempo, a la cultura personal de las comunidades que están cerca de ahí, que pues evidentemente no deberían de arrojar desperdicios al mar, ¿no? También estamos en tomas abiertas, como ya mencioné antes, estamos dependientes de la vida marina, ¿no? de la vida biológica inherente al mar, ¿no? Crustáceos, cangrejos, estrellas de mar, etcétera, peces pequeños, que con la bomba de succión de agua de mar en toma abierta, pues pasan, la bomba los absorbe, el impelente destruye el cuerpo del animalito, y se puede segregar toxinas, puede segregar, no sé, todo un tema, ¿no? Entonces, pues la membrana de ultrafiltración ayuda mucho en ese proceso de pretratamiento a la membrana de osmosis inversa, sobre todo en una planta desalinizadora. Es ideal. Te quita carga, te quita mantenimiento. No debería de estarse manteniendo todo el tiempo, porque ya tienes una seguridad de que con una membrana a ese nivel va a trabajar las 24 horas sin problema, ¿sí? Lo que sí, más bien, hay que tener cuidado, porque así sea ultrafiltración o tengas ultrafiltración como pretratamiento, hay que tener en cuenta que puede formarse algas. Las algas que son rechazadas y las que quedan, pueden colonizar la membrana. Y ese sí sería un problema serio, porque en su metabolismo, las algas pueden ocasionar lo que conocemos como el famoso bioensuciamiento. El problema del bioensuciamiento sí que es serio, porque te quita eficiencia de filtración, eficiencia de trabajo en la membrana. Lamentablemente, eso sí sería un problema. Pero claro, son procesos que se tienen que verificar. Porque si la planta de ultrafiltración está trabajando constantemente, vas a verificar también, ¿cómo vas a verificar que no se esté ensuciando? O se esté ensuciando progresivamente, con las caídas de presión, ¿verdad? Entre membrana y membrana. Ahí vas a ver. Si las caídas de presión se mantienen entre entrada y salida, y no se llega a 15 o 20 libras de caída de presión rápidamente, sino a lo largo del tiempo, pues ahí tienes un buen indicativo de que tu planta está trabajando bien.
Por lo menos tiene una performance o un buen diseño, ¿no? Eso es lo interesante. Ahora, como yo alguna vez lo dije, el ensuciamiento biológico es realmente complejo porque se forman biogeles, ¿no? A lo largo de la membrana. Y la planta pues va a reportar un incremento de la presión en su primera etapa. Puede generar hasta incluso olor, ¿no? Todo esto se cura con un tratamiento químico previo, pero la idea es no tenerlo. Ese es el tema. Entonces, nosotros damos estas explicaciones, doy esta explicación para que tengamos la certeza y la claridad mañana más tarde, cuando nos encontremos con un caso de estos, qué es lo que tenemos que hacer. No todos los contaminantes son iguales. Hemos hablado ya harto de eso, de que cada contaminante tiene su aplicación, y tiene su razón de ser, y cómo puedes eliminarlo con una buena elección de producto químico, o una limpieza, en fin. Eso es parte de lo que yo tenía que explicar en el tema de aguas residuales, perdón, en el tema de aguas industriales. Y esta parte de la aplicación de la ultrafiltración, prácticamente como yo estoy finalizando la parte de aguas industriales y voy a pasar un poco a ver, para conocimiento de todos, porque es necesario, una introducción a las aguas residuales, que también es importante. Voy a ver en parte, hasta finalizar la sesión de hoy, este tema de las aguas residuales que es bastante importante. Entonces, quiero mencionar ya que esta aplicación de aguas residuales también es tan importante como las aguas industriales, pero en menor grado. Porque, vean las verdades, no todos tenemos la misma concientización. Si bien es cierto, una planta de tratamiento de agua industrial retorna su inversión rápidamente, con un OPEX que puede retornar la inversión en menos de un año, realmente las plantas de tratamiento de agua residual en la mayoría de los casos no tienen retorno de inversión. No tienen retorno, o tienen un retorno muy lento. Por lo tanto, en muchos países, incluido el Perú, no le dan la importancia que debería tener. Solamente se limpian las aguas, o por lo menos tratan de que sean sanitizadas las aguas residuales hasta cierto punto. Porque cada vez que vas ahondando más, el costo de inversión es mayor. Entonces, simplemente se trata de cumplir con una norma. Y ahí queda, ¿no? Por lo tanto, dicen de que en muchas empresas que yo he conocido, me dicen, ingeniera, pero ¿cómo voy a invertir en una planta de tratamiento de agua residual si no tiene retorno? Bueno, utilice el agua producto para regar, tiene muchas áreas para regar. Sí, pero no es lo que queremos, te dice. Bueno, entonces, ¿qué le puedo decir? Lo único que sí va a evitar es una multa. Ya, pero aquí que me apliquen la multa, bueno, por lo menos usted usted en su planta industrial ya tiene un objetivo y tiene qué cosa explicarle cuando las autoridades vengan a visitarlo. Ah, sí, eso es verdad, claro, porque creo que una multa de momento no se la van a poner si usted está descargando, como una pesquera, por ejemplo, está descargando agua contaminada al mar, entonces de repente no se la van a poner. Y hay que decirlo ahora que estoy tocando el tema de mar, realmente la industria pesquera todavía no tiene, ¿sí? Todavía no tiene definida los parámetros contaminantes a normar, solamente tiene dos. ¿Sí? Solamente tiene dos, aceites y grasas y sodio en suspensión. Tres, pH. pH, aceites y grasas y sodio, no más, no hay más. Y eso no es justo. Eso no es justo. Porque realmente la industria papelera y la industria pesquera son las dos mayores contaminantes que existen. Sus valores, sus parámetros orgánicos vuelan, están altísimos, y sin embargo tal cual lo dejarán al mar. En el caso de la pesquera, al mar; en el caso de una papelera, al río. Yo no entiendo hasta ahora cómo es posible que las normas ambientales
por lo menos aquí en Perú, ¿sí? No sean tan estrictos con este tipo de industrias. O sea, hacer un cribado, cribar, ajustar pH y eliminar la aceite y la grasa, más o menos, eso es todo. No, yo creo que no. Sinceramente, yo creo que no. No es porque, no es porque yo lo diga, sino simplemente porque no está bien. No está bien. Tenemos que ser aquí más exigentes. Y la exigencia tiene que ir por el lado de los parámetros orgánicos que ahora vamos a mencionar. Si eso, no, si eso sigue así como está, si las pesqueras siguen descargando como está el agua, como está el agua residual industrial de ellos, las papeleras lo mismo, no hemos hecho nada. O sea, si solamente vamos a hacer las cosas por cumplir, y esa es parte de las aguas residuales por cumplir, realmente la autoridad aquí, la normativa, está colaborando con este tipo de industrias para que sigan contaminando. Señores, y lo hacen, yo lo he visto. Es más, no hace mucho, estoy hablando del 2019, 2020, estuve en el norte, ¿sí? Y en una papelera, señores, le descargaban agua blanca, parecía leche, y luego se ponía amarillenta, y luego cambiaba de color y se ponía naranja. Estaba en una playa, una playa, digamos, muy sola. Prohibido bañar. Nadie se puede bañar ahí. Pero resulta que supuestamente esa planta industrial de papel tenía tratamiento de residuos industrial líquido. Mira lo que descargaban. Lo que descargaban como en forma clandestina. De verdad que era para tomar una foto. Yo la tomé la foto, no sé dónde estará, pero tomé una película de eso. Y es que es realmente brutal, es bestial. Y pobre mar, ¿no? Usted ve que la caída de ese charco, ese riachuelo, un riachuelo de 3, 4 litros por segundo, todo el tiempo, las 24 horas, va a ese pobre mar que lo va envenenando. Ven ustedes a saber cuál es la carga que tiene, orgánica que tiene ese fluido, la carga tóxica. Debe ser brutal. ¿Mm? Pero bueno, ya eso no es culpa mía, sino mucho menos culpa de ustedes, es simplemente mencionar lo que sucede y que realmente nos hacemos la vista gorda. Nadie dice nada. Y eso fue el norte, acá en Paramonga. A 3 horas de aquí, en auto. Alegremente descargando los residuos industriales líquidos y supuestamente con una planta de tratamiento ahí al mar. Como no les dicen nada, bien, gracias. ¿Verdad? Así es. Bueno, vamos a definir lo que es un agua residual. Es un fluido que se genera como resultado de la actividad doméstica o industrial, que estamos mencionando, y que por definición lleva en su caudal los elementos de desecho disueltos o de naturaleza suspendida, contribuyendo a la generación de contaminación del medio ambiente. Eso es lógico. Ese es un residual. Un residual es eso. Esencialmente es un contaminante. Yo no conozco residual que no contamine. ¿Sí? Pero saber dónde lo envías. Sobre todo ahora, recién, en este país están poniendo para los residuales domésticos de las zonas urbanizadas, de los distritos, están haciendo proyectos para enviar emisarios submarinos hacia el mar. Esa no es una solución. Ese es un paliativo. Pero lo han hecho así. Y tanto en La Chira como acá en Chillón, lo están haciendo así. A buena hora, pues, porque antes no había nada. Y todo eso los españoles lo están haciendo. Pero es un detalle que realmente no está bien hecho. Pero ya, así es. O sea, si alguien muere, mandar su cadáver 5 kilómetros adentro del mar es una solución.
porque la putrefacción se va a generar igual, ¿verdad? Lo mismo hacen con los residuales domésticos a nivel de distritos. Los envían a 5 kilómetros, 6 kilómetros adentro, los descargan ahí. Digamos, cuál es el tratamiento? No es ninguno, solamente un envío. O sea, no hay nada ahí. Eso es lo que está eso es lo que está ahora, que yo sepa, está en Tahuadita, está ahí. Aquí en el colector de la costanera. Así es, uno solo. No hay más. Es un envío. Y tiene una operación por 30 años. Imagínense qué negocio. En fin. Y descargan, pues, ¿cuánto? Ahí son metros cúbicos por segundo. ¿Estamos claros? Pero es así. ¿Cómo clasificamos las aguas residuales? Bueno, creo que es obvio, ¿no? Las clasificamos por su origen, ¿no? Si se originan en forma doméstica o si se originan en forma industrial. Si son aguas residuales domésticas, las conocemos como aguas servidas. Si son aguas residuales industriales, las conocemos como, vamos a llamar como residual industrial líquido, RIL. Residual industrial líquido, ¿sí? Que tiene, pues, en su carga orgánica y en su carga total, todos los contaminantes del proceso productivo de la determinada industria. No sabemos qué proceso productivo es. Papeleras, pesqueras, tintorerías, compañías de alimentos, embotelladoras. Es brutal realmente, ¿no? Como ustedes se pueden imaginar. Y en las aguas servidas domésticas, pues tenemos más o menos un fluido constante en calidad. Tenemos carga orgánica, sobre todo más o menos constante. Aceites y grasas un poco mayor, más o menos elevado, porque dependiendo en las aguas servidas domésticas, dependiendo de si existen o no existen comedores, donde hay lavado de cocinas, platos, ollas, que contribuyen a la carga de aceites y grasas. Y ello es totalmente diferente a un residual industrial líquido. Porque el residual industrial líquido sí que puede tener una carga muy alta en parámetros orgánicos, en contaminantes orgánicos, en aceites y grasas, ¿sí? Y en sólidos en suspensión, dependiendo obviamente del tipo de industria, como digo. No puede ser igual, pues, el residual industrial líquido de una pesquera, el agua bombeo, ¿no? Que el residual industrial líquido de una empresa, por decir, ¿qué les digo? De una empresa de plásticos, ¿no? Que también tiene su residual por cierto proceso de decapado. Son diferentes. El residual industrial líquido de una industria pesquera, pues, es altamente contaminante por su altísima carga orgánica. En una empresa de plásticos, una industria de plásticos no va a hacer eso. Va a tener otro tipo de contaminante, ¿verdad? Igual la industria textil, ¿no? Va a tener otro tipo de contaminante, diferente al contaminante de la industria pesquera, al contaminante de la industria papelera, ¿no? Por decirlo así. Porque es así en realidad. Se diferencian en ello. Ya, el tema netamente de residual industrial líquido lo vamos a ver en la última sesión. Estoy informando de que es así, de que es totalmente diferente un residual doméstico o agua servida doméstica, ¿no? Ahora, en los parámetros de control de contaminantes o de control de las aguas residuales son en su mayoría totalmente diferentes a los parámetros o a las analíticas de las aguas limpias, es decir, de las aguas de pozo, de las aguas superficiales. Hay totalmente diferente. En las aguas sépticas, tanto domésticas como industriales, ya son otros parámetros. Muy aparte del pH y la temperatura, que todos lo conocemos, los demás son esenciales para determinar y hacer, ¿qué cosa? La proyección de la solución. Es decir, tú vas a proyectar aquí realmente el
el dimensionamiento de tu proyecto, ¿correcto? Por ejemplo, tienes aceites y grasas, ¿no? Muy típico, contaminante muy típico en el residuo industrial líquido de la industria pesquera, por ejemplo. Es que tiene altísimos valores, ¿no? Igual en la industria del papel no es tan alto, pero también está. Tenemos los óleos suspendidos totales, que es regularmente alto en este tipo de industrias, ¿sí? Pero muy por encima de ellos, y que son los valores que realmente mandan, y que están observados por las normas, está en el parámetro orgánico demanda bioquímica de oxígeno. En realidad, yo he escuchado hablar a mucha gente de este parámetro, pero nunca me han definido realmente qué es lo que es o qué significa. Hablan de DBO, pero no definen realmente qué significa ese parámetro, ¿sí? Y por qué, creo que acá me falta oxígeno disuelto, y por qué es un parámetro que te indica septicidad de un determinado cuerpo de agua. ¿Qué significa que un cuerpo de agua tenga una demanda bioquímica de oxígeno alta? Implica necesariamente de que en ese cuerpo de agua hay materia orgánica en alta concentración. Entonces hay demanda, hay biodegradabilidad y por lo tanto demanda biológica de bacterias que van a consumir esa materia orgánica. Y por lo tanto, esas bacterias del tipo aeróbico van a consumir oxígeno. En este caso, ¿oxígeno dónde? Oxígeno en el agua. Lo van a consumir. Una vez que siguen devorando la materia orgánica, las bacterias aeróbicas, llega un momento en que el oxígeno del agua se va a acabar. Entonces, una vez que el oxígeno del agua se acaba, ¿qué se genera? Septicidad, ¿verdad? Se empieza a poner ese fluido que estaba limpio, entre comillas, empieza a ponerse séptico y empieza a generar olor porque empieza a haber descomposición anaerobia si sigue sin tratamiento. Entonces, si habían sulfatos en el agua, si habían fosfatos en el agua, si habían nitratos en el agua, empiezan a convertirse en ausencia de oxígeno, empiezan a degradarse y a cambiarse a el sulfato a compuestos sulfídricos, los nitratos a amoníacos o compuestos amoniacales, todos ellos que generan ¿qué cosa? Mal olor. Entonces se empieza a generar un olor desagradable en el fluido. ¿Por qué? Porque ya hay una anaerobiosis. Ya no tienen que oxígeno consumir, entonces empiezan a consumir el oxígeno de los compuestos. ¿No? Porque son bacterias que para respirar necesitan oxígeno. No ven de dónde sacarlo. Este parámetro también, conocido como demanda bioquímica de oxígeno, definitivamente necesita de una más o menos necesita definirse para que tú puedas estar seguro de lo que estás recomendando como tratamiento. Necesita de una mayor investigación, porque evidentemente, donde tengamos un fluido con alta demanda bioquímica de oxígeno, vamos a tener también que en oxígeno disuelto está bastante bajo. Por lo tanto, una manera de observar un fluido es ver su concentración de oxígeno disuelto. Si el oxígeno disuelto está en casi cero, la demanda bioquímica de oxígeno tiene que ser extremadamente alta. O sea, la DBO5, la DBO y el oxígeno disuelto, esos dos parámetros son totalmente incompatibles. ¿Sí? Totalmente incompatibles. Un fluido que tiene oxígeno disuelto en cierta concentración no puede ser séptico. Está todavía vivo. Hay peces que respiran, hay vida biológica que respira el oxígeno del agua. Pero una vez que la materia orgánica presente, que genera contaminación, ¿sí? Induce a la aparición natural de bacterias aeróbicas, esas bacterias consumen el oxígeno y se ponen séptico totalmente el agua.
Una vez que el agua se pone séptico, ya toda la vida biológica muere, peces mueren, todo muere, y empiezan a aparecer malos solares, ¿no? Entonces, ese parámetro te mide eso, te mide esa septicidad. Por lo tanto, es incompatible con la vida, y por lo tanto, está normado. Realmente es el parámetro que está normado en cierto tipo de industrias. ¿A los que descargan a dónde? A los que descargan al colector industrial. Pero increíblemente, hasta ahora, como le he mencionado no hace rato, hasta ahora no está normado para la descarga a cuerpos de agua de industrias como la pesquera, de industrias como la papelera, que les puedo asegurar los valores de DBO5. Se le dice DBO5 porque a veces demora 5 días en hacer las pruebas. Los valores de DBO5 pueden estar en el rango de 10.000 a 15.000 partes por millón, sobre todo en el agua de bombeo. No hay una septicidad rápida, ¿no? El agua de bombeo, no sé si lo comenté, pero el agua de bombeo es el resultado. Ese resultado es el fluido resultado del bombeo del agua de mar con el pescado hacia la planta pesquera. Entonces, la succión de agua de mar a través de las bombas de succión enormes que llevan ya el pescado en agua de mar hacia la planta pesquera, lo llevan a través de esa bomba. En todo ese camino, pues, evidentemente el pescadito se lesiona, se destroza y genera sangre. Entonces el agua de mar empieza a teñirse de sangre, como si hubiera un tiburón ahí que empieza a generar sangre, lo mismo, ¿no? Entonces, toda esa agua con sangre cae a un tanque, y eso se llama agua de bombeo, que se convierte en sanguaza. Esa sanguaza es muy contaminante, extremadamente contaminante. Señores, antes de esa sanguaza la mandaban al mar de regreso. Ahora la tratan, pero la tratan solamente de forma superficial. Acondicionan el pH, eliminan aceites y grasas, la pasan por un sistema de flotación por aire, le bajan un poquito el DBO5 y la botan otra vez al mar. Díganme ustedes, ¿eso es correcto? ¿Mm? No, ¿verdad? Pero eso se hace hasta ahora. Esos realmente, ahora, parte del agua de bombeo obviamente la van a pasar por un sistema para poder recuperar algo de proteína, pero más nada. Lo demás, para ellos es lo de menos. Ahora, el otro parámetro conocido como demanda química de oxígeno es un parámetro más amplio, que siempre va a ser mayor que el parámetro de demanda bioquímica, porque la demanda química te mide, digamos, los compuestos biodegradables y los compuestos no tan biodegradables. Y aquellos que no pueden ser oxidados, que no pueden ser degradados biológicamente o que son muy lentos para degradarse biológicamente y que mejor pueden ser oxidados. Ese parámetro de demanda química de oxígeno, que ahora también está normado en cierto tipo de industrias y para cierto tipo de descargas, o nuevamente vuelvo a repetir, para las descargas a los colectores industriales, también están en norma, y creo que no puede tener más de 1.000 partes por millón, como un parámetro de descarga, ¿no? Como parámetro de descarga. Esto es muy importante porque, como le vuelvo a repetir, parece una cosa de locos, pero está solamente normado para la descarga de los desagües industriales. Al cuerpo de agua, si hubiera un cuerpo de agua, no estoy tan seguro. Lo más probable es que no esté normado. O por lo menos para cierto tipo de industrias no está normado. No sé si para embotellado esté normado, si va a descargar a un río el parámetro de demanda bioquímica y el parámetro de demanda química. No estoy seguro. Dicen de que tiene que llegar a clase 2, a clase 3, la descarga. Eso indicaría DBO5 menor o igual a 15 ppm. Pero eso realmente no estoy seguro si eso se cumple. Lo más probable es que no.
Pero lo que sí te van a exigir, y le exigen a muchas industrias acá a nivel local, es que descarguen sus residuos industriales líquidos a los colectores con parámetros exigidos ya por norma. Eso sí es verdad. Solamente al colector. ¿Por qué? Porque por el daño que puede causar a los colectores. Pero otra cosa no. Así que estamos muy atrasados en estos señores. Muy atrasados realmente. Es una lástima. Pero es lo que hay, es lo que sucede. No, yo no puedo ir contra la norma. Es lo que la norma misma pasó. Este año mismo que estuve haciendo un proyecto para una pesquera, estuve verificando que efectivamente las normas para la industria pesquera de hidrobiológicos y harineras, ¿sí? No le norman. O sea, no está normado para ellos la descarga del valor, perdón, los parámetros de contaminación en fluidos de descarga al mar, como de BO5 y como de QO. No están normados. Ustedes pueden descargar lo que le dé la gana. Hay que decirlo así. Lo único que está controlado en ellos es el pH, aceites y grasas y sólidos en suspensión. Más nada. O sea, a este paso vamos a seguir contaminando los mares, los cuerpos de agua y se vuelven cloacas. Es cierto, hay autodepuración, eso es verdad, pero creo que mejor sería no hacerlo, ¿verdad? Porque es injusto, por ejemplo, que una planta pesquera esté mandando, por ejemplo, en el caso de Paracas, ¿sí? Hasta ahora siguen descargando residuos industriales líquidos a la bahía de Paracas. Porque eso es un crimen social. Pero lo hacen. Si no, ¿dónde lo van a enviar? No lo pueden enterrar, al menos se lo van a tomar. Pues, ¿no? ¿A quién se lo van a vender? Tienen que dejarlo a un lado. Increíble, ¿no? Pero es así. Y ya no les digo a los artesanales, ¿no? Esos son los pescadores industriales. Los artesanales son más asquerosos todavía. Los artesanales, pues, pescan, lo que lavan, todo eso que lavan, pues, lo tiran al mar. En sus propias chalanas, ahí, lo que pescan, simplemente lo que visceran, pum, lo tiran al mar. Porque ese pescado, ese es pesca artesanal para consumo directo. Y ya está. Es realmente repugnante. ¿Saben? Y las masas, las borras de grasa que se crean en la superficie del mar es espantoso. Y eso supuestamente se va a autodepurar con el tiempo, sí, pero lo hace. Está ahí. O sea, nadie pone coto a eso. Bueno, ya, hablar de eso creo que es abundar. Luego tenemos, obviamente, metales disueltos. Que los metales disueltos sí es otro, digamos, otro ítem que hay que tocar en cuenta. Sobre todo los que causan contaminación directa al ser humano, ¿no? El plomo, el arsénico, ¿no? El cadmio, los cromatos, el croma 6, mercurio, ¿no? Que también son parte de las contaminaciones de los residuos industriales líquidos, sobre todo de la refinería, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son cosas que tenemos que mencionar, porque mañana más tarde seguramente ustedes, si no están en aguas industriales para proceso, pueden estar en residuales líquidos, ¿eh? Pero residuales líquidos para ponerle fuerza, no para dejarlo pasar, porque realmente, le digo, señores, el residuo industrial líquido está mal visto en este país. La inversión en tratar un residual no está bien vista por ninguna gerencia. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, normalmente no tiene retorno de inversión. O sea, ellos operan al miedo, a la inyección de miedo, ¿no? ¿El miedo a qué? A que te pongan una multa. Ya, pero eso también ustedes saben que en este país se arregla. En este país, si no cerrarla por lo bueno, cerrarla por lo bajo. Y eso también es un pecado mortal, hoy por hoy. ¿Estamos claros? Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. No es tan sencillo lograr que se pongan, digamos, que sea parte de la idiosincrasia del ciudadano peruano, del técnico peruano, del ingeniero peruano, este tipo de inversiones. No, la verdad que no. Es muy difícil. Por eso,
hasta el fin, nosotros hasta lo dejamos al final, porque realmente ya insistir en esto es muy difícil, muy difícil. Pero es una realidad, está ahí, pero sin embargo no se mueve mucho. Bueno, veamos también las procedencias, ¿no? Como hemos dicho, tenemos ahora ciudades domésticas, ¿no? Procedencias, zonas urbanas, obviamente, urbanizaciones de playa, que tienen el agua residual hasta el cuello, pero ahí la tienen. Campamentos mineros, hoteles, resorts. Todo lo que tenga gente realmente genera un residual. Eso está claro. En este caso, residual doméstico. Luego tenemos lo que hemos hablado, ¿no? El residuo industrial líquido o agua residual industrial, como quieran llamarlo. Ya lo hemos mencionado. Es el agua de bombeo de la industria pesquera. Por ejemplo, clásico, ¿no? Un ejemplo clásico ya, digamos, es un ejemplo realmente complejo y que realmente, pues, que realmente nos lleva a meditar, ¿no? Porque ya no tiene arreglo. Yo, en mi opinión, no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque han hecho un acuerdo, ¿no? Con la UEFA, todos ellos, para que solamente les auditen 3 parámetros. Y los otros 3 quedan en blanco, que son realmente los más contaminantes, ¿no? Y bueno, tenemos lo que hemos mencionado también, los aguas de desecho de la industria del papel, también. Aguas residuales de la industria de alimentos, refinerías de aceite y aguas residuales de la industria textil, por poner ejemplos realmente directos, clásicos, y que pues, por lo menos de aquí estos 4, el que está haciendo más es la industria textil, ¿no? Que ya por lo menos sus residuos industriales líquidos lo están tratando con sistemas de electrocoagulación, que son realmente muy eficientes, pero que también en contra de ello te genera un deshidratado difícil de disponer. Pero tienen que hablar de cosas, costo-beneficio, pues, de cada tipo de sistema, costo-beneficio. Depende del costo-beneficio, cómo lo hayas evaluado y cómo lo hayas tomado en consideración. Porque si yo, como gerente de planta de una industria textil, pongo un sistema de electrocoagulación para tratar mis residuos industriales líquidos, me da un agua cristalina, purita y todo lo demás, tengo que también pensar que el contaminante a dónde se va. Que no es que desaparece por magia, sino que el contaminante flota, se saca, se separa del fluido líquido, del fluido se separa, pero ¿a dónde va eso? Entonces empiezan a formar como una especie de cerros, ¿no? Cerros de deshidratado, cerros de materia sólida, húmeda. ¿Y qué haces con eso? Ese es el punto, digamos, que los diseñadores de los sistemas de electrocoagulación nunca se pusieron a pensar. Entonces empiezas a generar, ¿qué cosa? Un residual, en este caso es un lodo deshidratado, o próximo a deshidratarse, que no sabes qué hacer con él. Porque el tinte azul, el tinte naranja, el tinte rojo, el tinte del teñido, tiene que irse a un lado. Si bien es cierto, tienes agua clara, como agua producto, lo que has sacado tiene que irse a un lado. No va a desaparecer. Estos sistemas no tienen un toque de hechizada. Tiene que irse a un lado. Entonces, normalmente ese residual fluido que sale, esa masa sobrenadante que sale, que se retira como un sistema de rastras, tiene que irse a un lado. Tiene que disponerlo. Entonces, eso tiene un costo de disposición que no está pensado en ninguno de estos casos. Y realmente se generan cerros, ¿eh? Cerros de deshidratado, de fango deshidratado. ¿Y qué hace con ellos? Eso te va a costar. Obviamente hay empresas de residuos que se lo llevan, pero eso es todos los días. ¿Cuánto cuesta eso? Ahí está tienes que calcular tu OPEX. Entonces, si te conviene o no te conviene. Porque si te dicen,
si te dicen que vas a generar eso, entonces tienes realmente que calcular, hacer tu comparación, si va o no va. Porque ¿de qué me sirve a mí limpiar mi agüita, ¿sí? Si voy a generar un cerro de lodo? ¿Y cuánto me cuesta disponerlo? Lo que te cueste, lo que te van a cobrar. Eso no es gratis. O sea, gratis, téngalo por seguro. No va a venir una succionadora de lodo para que se lo lleve todos los días. No, eso no va a pasar. ¿Mm? Entonces también, si bien es cierto, la única que realmente está haciendo algo en la industria textil se ha estrellado contra ese muro, contra esa pared. Que ahora se la piensan y dice, uy, si me cuesta tratar esto, pero me va a generar esto, entonces ¿yo para qué quiero? Entonces pago mi multa nada más. Se dan cuenta, ¿no? La divergencia que hay. Pero sucede, existe, es una realidad. Bien, acá tenemos unas imágenes que son realmente devastadoras. Lo que ustedes están viendo ahora mismo es lo que normalmente sucede en este tipo de situaciones donde tenemos cargas. Aquí, en la imagen de la izquierda, con toda seguridad tenemos entre 20 y 25 litros por segundo. Están cayendo de un residual, no sé si doméstico o industrial, hacia un cuerpo de agua. ¿Se dan cuenta? Imagínense ese chorrazo de agua continuamente las 24 horas. ¿Cómo puede contaminar toda esta zona? Igual al otro lado, a la derecha también, ¿no? Y esa espuma que se forma toda desagradable. Están descargando al mar, fíjense. No sé si será un colector doméstico o industrial. No me lo explican. Pero el que fuere, me pareciera que es doméstico, porque genera una espuma acá desagradable. Eso debe oler, pero de los mil demonios, ¿eh? Pero ahí está, descargándose, mire, al costado hay una bahía. Es un crimen, señores. Esto es un crimen. Hay una bahía acá. Hay un muelle. Capaz que hay un restaurante ahí al costado. ¿Se imaginan ustedes esta barbaridad? Júguenlo ustedes mismos. Eso, o sea, eso existe. Si no, ¿de dónde saco la foto? Bueno, acá vamos a hablar un poco del tratamiento. Vamos a mencionar, porque no nos alcanza el tiempo, el tratamiento del agua residual doméstica. En este caso, las aguas servidas, ¿no? Lo que generan la población. El agua residual doméstica normalmente presenta características casi constantes en parámetros contaminantes. ¿Por qué? Porque la carga viene del ser humano, ¿no? Salvo las cargas que vienen por lavandería, por ejemplo. Y la lavandería, hay que decirlo, el agua de lavandería es otro tipo de residual, pero que dada su baja carga, su bajo caudal comparativamente hablando con nosotros, se le ha juntado prácticamente en el rubro del residual doméstico. Pero realmente su composición es diferente. El agua de lavandería, ¿no? Pero vamos a decirlo que se diluye con las aguas cloacales y tenemos un agua cloacal con una concentración más o menos constante en estos parámetros. El pH puede ser de 7 a 7.5 si es que no había intrusión ácida o básica de acuerdo a las descargas de aguas de lavandería, por ejemplo. Debería tener un pH realmente un poco más elevado, pero imaginemos de que se ha diluido. Si se ha diluido, puede estar en ese rango quizás, un poquito más alto, o puede que no, puede que haya habido septicidad y empiece a bajar el pH, a acidificarse. Los sólidos están en suspensión, menor a 150 partes por millón, es posible que sí, es posible que no. DO5 menor o igual a 350, puede ser, sí. A veces puede llegar a 400 porque ha habido cierta septicidad, pero normalmente va a estar en ese valor. La demanda química de oxígeno va a estar menor o igual a 300 partes, normalmente es el doble de la demanda bioquímica. Y los parámetros de aceites y grasas alrededor de 100. Puede ser menor a 100. Ojo, acá tengo que hacer un hincapié. Si
existen en esa zona, por ejemplo, en esa urbanización de playa, o en esa zona urbanizada, o en ese resort, muchos restaurantes de comida rápida, este valor de aceite y grasas puede aumentar. ¿Sí? Porque a pesar de que ellos tienen trampa de grasas y todo, eso para mí es un cuento chino, porque la trampa de grasas lo que hace es concentrar materia orgánica. Una vez que lavan, increíblemente, el lavado de la trampa de grasa la descargan nuevamente al colector. O sea, no han hecho nada. La trampa de grasa es un retensor, una cosa que retiene la mugre, retiene todo lo que han lavado, el resultado del lavado de los platos, de las ollas, pero está retenido ahí y empieza ¿qué cosa? A potenciar su contaminación. Está debajo del piso, está con un bafle de separación, pero está ahí. Y está, ¿qué cosa? Aumentando su concentración porque le sigue cayendo, le sigue cayendo, le sigue cayendo aceite, le sigue cayendo grasa, le sigue cayendo contaminantes de todo tipo. Una vez que limpian la trampa, eso no es limpiar, es simplemente rastrillar y lo que cae se va al desagüe. O sea, iría a la planta de tratamiento. Ya lo mismo que nada, ¿no? Muy bien, si te descargan el aceite más concentrado. O sea, acá hay que hacer un hincapié y obviamente también, de repente me faltó poner aquí el tema de detergencia, porque la detergencia tiene que ver con la lavandería, el agua producto de las lavanderías, la descarga de las lavanderías, ¿no? Que también influye, pero no se lavan todos los días, no hay lavanderías todos los días, dependiendo, ¿no? Digamos, dependiendo si estamos en verano me imagino que se incrementará, sobre todo en las casas, pero a nivel comercial, lavanderías la van al seco muchas de ellas, así que no hay mucho. Pero bueno, es un parámetro a considerar, ¿sí? Y que, como mencionamos antes, tiene características diferentes a las aguas servidas domésticas, normalmente o propiamente dichas. Quiero que tengamos claro eso, ¿sí? Porque evidentemente va a tener detergencia, lo que las otras no tienen. Va a haber un pH probablemente un poco alto, ¿no? Va a haber espuma, producto de los laurisulfatos de sodio, y de la liberación de la tensión superficial en el agua, ¿sí? Y obviamente sólido en suspensión, color, ¿no? Eso sucede, eso es así, pero de 10 casas, pues es muy difícil que las 10 laven al mismo tiempo, ¿no? Lavar una, las otras no, y así. Por eso les digo que normalmente se va diluyendo en el caudal de las aguas negras y las aguas de duchas. Es considerado como agua gris. Igual que las duchas, igual que los caños también son agua gris que diluyen la carga. Pero los inodoros se pasan todo el tiempo, la gente orina todo el tiempo. Entonces, esas son las cargas que contribuyen a una mayor carga orgánica, ¿no? Esas descargas. Normalmente el parámetro a controlar son los biológicos, ¿no? De BO5 y de QO. Y son los que definen pues, la septicidad del fluido, cuán séptico es. Como les digo, en las residuales domésticas
los parámetros van a ser más o menos constantes. O sea, no va a haber pues un residual doméstico con un ADB 5 de 1000 partes. Eso no va a existir. Puede estar como máximo 400, 450 ya. DQO al doble. 700, 750, 800 partes en aguas servidas domésticas. Totalmente contrario a lo que sucede con los residuos industriales líquidos. Porque ahí sí, los valores de DO5 y de cubo pueden estar volando, pueden estar en el rango de 10.000, 12.000 partes. Yo he visto fluidos con DQO de 15.000 partes. Entonces, en aguas residuales domésticas, los valores son más o menos constantes. Y es más o menos constante su tratamiento, ¿no? Pues hablamos de tratamiento convencional, consiste en un precribado, seguido de una ecualización y posterior aireación extendida. ¿Qué significa un precribado? El precribado es netamente eliminación de sólido en suspensión por cribado mecánico. Un cribado mecánico, pues, lo que va a hacer es eliminar los sólidos en suspendidos, ¿sí? Ya sea por rastrillo, ya sea por separación centrífuga, ya sea por una criba de alimentación externa, ¿no? Y luego va a estar seguido de un tanque de ecualización donde con unas horas de retención las cargas contaminantes se van a tratar de igualar o ecualizar, por eso es un nombre ecualizador. Esas cargas van a tratar de nivelarse para el caudal determinado. Entonces, a partir de ahí, pues voy a bombear a mi sistema de tratamiento en sí, que va a empezar quizás con un reactor con difusión por aireación extendida. Es el caso de los sistemas aeróbicos normales, ¿no? ¿Por qué voy a airear? Porque tengo que cumplir el proceso de formación de compuestos más estables a partir de compuestos orgánicos. Y es que sabemos nosotros que con el oxígeno se genera ¿qué cosa? CO2 más agua. Esa es la oxidación de todo compuesto orgánico. Esa es la razón por la cual se inyecta oxígeno se inyecta aire y por lo tanto oxígeno en forma forzada. Se conoce como sistema de aireación forzada. Acá dicen aireación extendida, pero en realidad es aireación forzada, porque nos valemos nosotros de un soplador, ¿no?, que nos inyecta aire en determinadas en cantidades conocidas como pies cúbicos por minuto al fluido, de tal forma de darle y asegurar una degradación biológica constante. Al nosotros entregar el oxígeno del aire, los compuestos orgánicos se van a degradar biológicamente, van a empezar a trabajar bacterias, van a degradar la materia orgánica oxigenada por el oxígeno del aire, ¿sí? Y van a ir generando compuestos más estables, como el CO2 y el agua. Esa es la razón por la cual se utilizan estos sistemas de aireación, perdón, de tratamiento de residuos domésticos, aire. Bueno, como decimos aquí, se van a formar dos fases, ¿sí?, en teoría, en una especie de sedimentador, ¿no? En ese sedimentador pues, va a formar, como decimos, dos fases, un sobrenadante, que si está el proceso adecuado, va a ser más o menos de color marrón. Luego, posteriormente, se clorina y se descargará como agua para regadío de áreas verdes, clase 3. Ese es el objetivo, ¿no? Descargar el agua tratada biológicamente, ya habiéndose formado compuestos más estables. Entonces, la idea es que, de ser así, esta planta no va a tener mal olor ni nada por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque se han formado otros compuestos. Ya no hay compuestos putrescibles, sino todo lo contrario. Ya las bacterias trabajaron y formaron compuestos más estables. CO2, por ejemplo. El nitrógeno amoniacal, que también genera mal olor en los efluentes domésticos o sanitarios, se va nitrificando, se va convirtiendo en nitrato, ¿no? Y luego se desnitrifica dentro del mismo y se convierte en nitrógeno gas. Entonces ya tenemos un olor desagradable menos.
los compuestos sulfurados, como sulfuros de hidrógeno, ¿no? Con la aireación extendida, van a formar sulfatos. Entonces, el mal olor generado por los sulfuros de hidrógeno se va a detener. Sí, eso siempre y cuando la aireación esté bien diseñada. Se haya calculado bien la cantidad de oxígeno requerida por un determinado caudal y condiciones de analítica del fluido. ¿Estamos claros? Y luego, pues, ese fluido se va a descargar y se va a clorinar antes y luego se va a soltar, bueno, para propósitos de regadío de áreas verdes. Tiene que cumplir una norma. En este caso, creo que para regadío de áreas verdes necesitan que que el parámetro de DB5 sea menor a 15. Si se logra eso, tú puedes cargarlo sin problemas. Previa clorinación. No es cosa que no clorines y la gente se vaya a echar ese gas y pues esté contaminado, ¿no? Con patógenos, ¿no? Pero después eso clorinas, le das un tiempo de residencia y lo sueltas. Otro cantar es aquí el sedimentado, que mediante bombas sumergibles de lodos se enviará a la fase de ecualización y a la fracción totalmente insoluble al proceso de deshidratado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sedimentado, ya propiamente dicho, la biomasa que se genera, que se sedimenta en el tanque posterior al tanque de reacción, es un tanque de sedimentación. Esa fase, parte de ella se va a bombear al inicio, porque es una biomasa que todavía tiene materia orgánica, que todavía tiene bacterias que están trabajando. Esas bacterias tienen un tiempo de vida medio, no viven mucho tiempo, creo que viven solamente horas. Entonces hay que aprovecharlas. Y las aprovechamos recirculando esa fracción de la masa, de la biomasa, recirculamos al inicio del proceso. Y la otra fracción, pues la soltamos, la descargamos a un tanque. Ese flujo tiene 3 partes por millón, no, sí, más o menos. Perdón, tiene 3% de sólidos y 97% de agua, más o menos. Entonces, lo que se hace es apelmazarlo, flocular, agregar un floculante, espesarlo, y de ahí puede ir un sistema deshidratado para quitar la humedad y hacerlo sólido, espeso. Pero vuelvo a repetir, ese proceso ya de deshidratado, que lo veremos en la próxima clase, es un proceso de cuidado, porque ese deshidratado puede conllevar a generación de, si no ha sido bien tratado, a generación de moscas, ¿no? Porque todavía tiene materia orgánica. Entonces, o lo apelmazas y lo estabilizas con cal, o simplemente tal cual esperas que se seque bien, ¿sí? Lo pones en bolsas y mañana más tarde lo utilizas como abono. Porque se entiende ya que es una materia orgánica estable, ¿verdad? Porque ya se estabilizó, un tanque estabilizador de lodos, se estabilizó, perdió prácticamente ya la capacidad de ser más digerida, porque ya lo que podía estar digerido se retornó al inicio del proceso, y ahora simplemente pues queda una materia inerte que es rica en nutrientes y que por lo tanto puedes utilizarla como un abono. Previo desecamiento, previo almacenamiento, para que se seque totalmente y lo puedes usar. Bueno, ya no es parte de este curso a ver cuál es la composición de esa masa, pero es lo que sucede, ¿no? Entonces, eso también es bueno mencionarlo porque muchas veces en estos proyectos no se sabe qué hacer con la otra parte que se genera normalmente en los procesos de digestión aeróbica. La digestión aeróbica puede ser muy fácil o muy compleja, dependiendo de cuánto conozcamos de ello. En el caso, por ejemplo, del sistema de salida industrial de las textiles, los fabricantes de estos equipos de electrocoagulación, que no es un sistema biológico, es un sistema físico-químico, se encontraron con la sorpresa de que se generaba un flotante que necesitaba disposición. Esa no es una biomasa, es un flotante. Es un flotante proveniente de los sólidos en suspensión causantes del teñido de la ropa, que pasaron a la fase suspendida. ¿Por qué? Porque la precoagulación lo desestabilizó.
Y esos son los que forman el color. Son unas masas azules, masas rojas, masas verdes, no sé, el color que sea. ¿Qué haces con esa masa? ¿Cómo la dispones? Pues se te forma todo el día. Todos los días se te forma. Claro, tú me dirás, como yo dije, no, sí, vamos a disponer por terceros. Bueno, pues, ¿cuánto te cuesta eso? Porque eso no es gratis. Si hay algo seguro es eso. De ahí tienes un hándicap que manejar como operación. Aquí algo similar, pero aquí se trata ya de un globo estabilizado, biológico, no físico-químico, sino biológico. Esa es la diferencia. Este biológico ya perdió prácticamente su carga en bacterias, por lo tanto está estabilizado. El que todavía ha sido bacteriológicamente hablando, cargado, se retornó el proceso. Pero esta biomasa ya está prácticamente libre de ello, pero todavía tiene carga orgánica. Y como tiene carga orgánica, puede ser factible que se pueda infectar, se pueda contaminar con moscas, con parásitos del medio ambiente. Entonces hay que aislarlo, secarlo, aislarlo y, bueno, de ser posible, si lo pueden investigar, lo pueden usar como un cierto tipo de abono. ¿Sí? Acá tenemos una imagen que habla por sí sola, ¿no? Tenemos la cámara Livio, un desarenador si quieren poner. No es necesario, pero ¿por qué no? Un separador de aceites y grasa también sería ideal. Y tenemos el tanque de dirección. En el tanque de dirección vemos aquí que como burbujas, ¿verdad? Porque hay un soplante aquí, un soplador, que por medio de difusores de burbuja fina inyecta el aire aquí, a esta cámara. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Inyectando el aire, le estamos dando la posibilidad de que se formen compuestos más estables, como el CO2 y el agua, ¿no? Y los compuestos orgánicos, como el carbono, nitrogenados y carbonizados, pues pasan formando otro tipo de compuestos. Aquí también, en este tanque de aireación, los compuestos nitrogenados, como hemos dicho, van a formar compuestos nitrogenados en forma de nitrato amoniacal, van a formar ahora compuestos tipo nitrato, ¿no? Porque al oxigenar los compuestos amoniacales, nitrógeno amoniacal se convierte en nitratos. Y nitrato no huele, pues, no tiene olor fuerte, nada de nada. Y de ahí, con una desnitrificación, que puede ser en otro tanque, se genera ya el nitrógeno gas y se va. O sea, ya eliminaste una fuente de olor desagradable. Lo mismo sucede con los sulfatos, ¿no? En este caso el sulfuro de hidrógeno, que está en las aguas sépticas, empieza nuevamente a convertirse en sulfato y perder olor el efluente. Por lo tanto, se entiende que en el clarificador secundario o sedimentador tienes una masa sin olor ya, o con un olor normal, un olor huele como a pasto, ¿no? A pasto recién cortado, a heno, ¿sí? A eso huele, a una maleza, una cosa como esa, no huele desagradable. Entonces, si tú tienes ya, estás en seguridad, tú ya puedes descargar el fluido para su posterior clorinación y listo, a uso, el regadío. Pero aquí, la biomasa que ha decantado, lo que hemos estado hablando, parte de ella va a regresar al proceso. La que todavía tiene una biomasa activa. Y la otra va a ir, la que ya está casi inactiva, va a ir a un espesador de lodos, ¿no? Este es un mal llamado lodo porque en realidad tiene 3 a 4% de agua, pero de sólidos. Y tiene 96 a 97% de agua, entonces es prácticamente fluida. La fase es fluida. En esta fase fluida pasa a un digestor de lodos, donde ese digestor de lodos lo que va a hacer es darle el tiempo adecuado para que se pueda digerir completamente la materia orgánica que aún no se ha digerido. Va a tener tiempo aquí, unos días. Luego se puede bombear a un filtro prensa o un filtro banda o un sistema deshidratador que sea a un filtro de tornillo, deshidratador de tornillo, donde pues ya esta masa puede ser totalmente deshidratada. El líquido por un lado, la masa por otro lado se precipita y se saca. Acá viene el tema de la disposición. Si quiere puedes mandar estos queques que se obtienen
del filtro prensa, los puedes mandar a secado, embolsado y secado, ¿no? Los acumulas y los puedes utilizar de repente como abono, depende. Porque de repente si se petrifican, tienes que saberlos manejar para que eso no suceda. Pero este es más o menos el arreglo, en fin, que se tiene de un residual doméstico, de un tratamiento de aguas servidas doméstico. Más o menos este es el esquema, ¿sí? No hay, digamos, no hay más de esto en sistemas normales convencionales. Los otros son sistemas avanzados, pero que no viene al caso mencionarlos ahora. Pero lo que yo quería más o menos que se centren en este tipo de aplicación. Es lo que normalmente en la industria, pero a nivel doméstico se da. Ahora, esto puede definirse para caudales de 100, 200, 300, 400 metros cúbicos al día, normalmente. Este tipo de arreglos, este tipo de diseños. Pero tiene que tener claro muchas cosas. Tiene que tener claro que también sería bueno saber cuál es la frecuencia de descarga de las aguas de lavandería, por ejemplo. Recuerden de que este es un sistema biológico que nada tiene que ver con sistemas físico-químicos. Las bacterias que crecen, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, son bacterias, son seres vivos. Y como son seres vivos, su vida depende mucho del pH, mucho de las características del fluido donde van a estar, donde van a digerir materia orgánica. Y la bacteria no hace otra cosa que comer, comer, comer y comer. Si no come, se muere. Entonces, para comer, para trabajar y comer, necesita oxígeno del aire. Por eso será el oxígeno adecuado aquí. Pero, como vuelvo a repetir, este es un sistema biológico. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el tipo de agua que se descarga aquí, que llega aquí. ¿Sí? Por eso aquí hay que medir pH, hay que medir temperatura, muy importante la temperatura, y hay que medir ¿qué cosa? Las concentraciones de posibles contaminantes tóxicos al proceso. O sea, hay que medir toxicidad aquí. Esto no es tan sencillo, señores. Hay que medir toxicidad en el sentido de que todo compuesto que no esté en esa lista que les he dado puede ser un potencial tóxico para la vida biológica. Y por lo tanto la reacción no se dé, y por lo tanto estén perdiendo mi tiempo y se generan compuestos de mal olor, porque las bacterias han muerto. ¿Estamos claros? Entonces, esto más bien tendría que medirlo directamente un biólogo que pueda medir toxicidad en el frente de ingreso, en el agua de ingreso. La medición de la toxicidad es básica para poder nosotros estar seguros de que aguas abajo el proceso va a trabajar bien. No debe ser que entren pues soluciones detergentes, ¿no? Álcalis, ¿no? Compuestos orgánicos, bencénicos, por ejemplo, fenoles, que son venenosos para la vida biológica en el tanque reactor, en el tanque de reacción, y por lo tanto pueden matarnos todo el proceso. Y por lo tanto no tener resultados. Si no tenemos resultados, todo este equipamiento que ha costado de repente buena cantidad de dinero no sirve para nada. Entonces, hay que regresar y atacar aguas arriba, ver qué es lo que está pasando en el agua, en el caudal de ingreso, en el fluido de ingreso. Hay que medir cosas, toxicidad. Toxicidad, muy importante, porque muchas veces, de acuerdo a la experiencia, muchas veces han habido problemas aquí, en el planificador secundario, que no se ha sedimentado nada. Todo estaba de un solo color, no veías nada. Esto lo mides como un cono de Inhofe. Un cono de Inhofe, que es como una especie de cono truncado, con una salida hacia abajo. Tomas una muestra de aquí, el operador toma una muestra de esta zona, y lo que esté pasando en ese cono de plástico, que lo voy a agarrar con la mano, está pasando aquí. Está pasando aquí. Entonces, muy probablemente, si tiene ahí, en ese cono de plástico, que lo puede agarrar con la mano tranquilamente, ya tomó la muestra con la mano, y no hay sedimentación alguna, es porque lo mismo está pasando aquí, en el tanque grande.
Entonces tiene que ver qué es lo que está pasando aguas arriba, qué es lo que está pasando aquí, si de repente hay intrusión de materia tóxica. ¿Mm? Es muy importante, señores, porque han habido muchos dolores de cabeza en relación a este tipo de arreglos. A nivel de compañías mineras que compran estos equipos, como no tienen red de desagüe en las minas, compran estos equipos para sus oficinas, para los desechos orgánicos, sus oficinas, sus comedores, sus, ¿cómo le dicen estos? Los cuartos, los dormitorios de la gente, el personal de planta y todo. Y dicen que no funciona, claro, porque de repente está descargando la lavandería también y no nos hemos fijado en eso. ¿Mm? En la toxicidad. A nivel doméstico, hoteles, restaurantes, resorts también. Los grandes hoteles, por ejemplo, que están, la cadena de hoteles, hoteleras, ¿no? También tienen estos equipos. Y para sus frentes domésticos, ¿no? O semillas. Y puede estar pasando eso. Si hay de repente generación de valor, puede estar pasando eso. Entonces es bueno que se tenga en consideración antes de, ¿verdad? Bueno, muchachos, hasta aquí llego a la sesión del día de hoy. La próxima sesión, que va a ser la última, vamos a ver ya netamente el tratamiento de los residuales industriales líquidos y otros temas más antes de cerrar el curso. La próxima sesión va a ser ya la última, ¿sí? De las grabaciones para poder explicar más a detalle parte de la que hemos visto ahora. Y un posible resumen de lo que hemos hecho, ¿sí? Bueno, hasta aquí mi ponencia el día de hoy. Ya la próxima será pues la sesión final, la sesión octava. Y espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Bueno, conmigo hasta la próxima clase.